Buenos días, estamos hoy con Carlos Alberto Biangardi Delgado. Es abogado, es docente universitario, nació y es de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de la localidad de Bragado. Eh, Él es autor de un libro que se llama Cuestión Malvinas, en principio a 30 años de la Guerra del Atlántico Sur, propuesta para la construcción de una política de Estado. Esta investigación, este estudio que ha realizado Carlos, le ha demandado muchos años, más de 30 años. Él viene investigando acerca del tema de Malvinas, de la cuestión Malvinas, y tanto es así que es su tesis de maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y después se convirtió en tiene un recorrido, este estudio, y se convirtió en una primera edición, luego en una segunda edición ampliada, y luego, el año pasado, se tradujo al idioma chino. Entonces estamos acá para hablar con Carlos y que nos cuente qué sintió cuando tuvo entre sus manos su libro con una temática de investigación que tiene que ver tanto con los argentinos, ¿no? Bien argentina la temática de Malvinas, y cuando lo vio escrito en chino. O sea, debe haber sido como un momento un poco extraño. Contarnos, Carlos, qué sentiste vos. Bueno, en realidad fue todo un proceso que duró prácticamente 3 años. Me impactó cuando vi la tapa y sobre todo cuando hojeé el libro, ¿no? Porque la tapa es similar a la tapa de la edición argentina, ¿no es cierto?, en castellano, pero ver todos los caracteres en chino, un idioma tan distinto al nuestro y además que yo desconozco, ¿no es cierto?, e ir adivinando los títulos en negrita y para ir comparando con el texto en castellano. Ahora, ¿por qué la sorpresa no fue total? Porque precisamente durante 3 años estuvimos conversando con una traductora, la profesora Milly, y entonces es como que fue todo un proceso, ¿no es cierto? De cualquier manera lo tengo ahí en una mesa ratona en el living y lo miro todos los días, ¿no es cierto? Y todos los que vienen a visitarme realmente se sorprenden, lo quieren ojear, lo miran como un objeto extraño, ¿no? Así que, pero la satisfacción más grande no es el objeto en sí, sino que este libro pueda llegar al público chino. Esa es la gran satisfacción que tengo. Ujú. Y bueno, hablando del público, ¿no? En un principio, digamos, lo tuyo eran conferencias de Malvinas, después fue la tesis de tu maestría, después se convirtió en el libro. Y eh, vos en algún momento me comentaste que era muy importante para vos que circulara, que estuviera en la calle, que las personas, digamos, el público saliendo de la academia, sino el público común pudiera leer esta investigación. ¿Pensás que lo mismo, digamos, sucederá allá en China? Porque este libro fue editado y publicado por una universidad china. Entonces, ¿saldrá del ámbito académico o quedará allí? ¿Qué pensás que va a ocurrir con eso? Bueno, esas son las grandes dudas. La experiencia que yo tengo de lo que ocurre en la República Argentina es que las publicaciones académicas circulan por un carril y las publicaciones que entran en el circuito comercial son las que tienen mayor difusión. Como que la academia es un círculo, ¿no es cierto?, bastante cerrado, y es muy difícil porque algún libro mío lo trataron de vender en alguna librería, y hasta el formato académico es un formato, digamos, utilizando un término muy común entre los chicos, no amigables, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando presenté en la editorial los originales de la primera edición, le llevé un proyecto de tapa. Entonces me llamó una de las diagramadoras de la editorial y me dijo: mire, Carlos, ese tema, esa tapa a usted le puede gustar, pero esa tapa no vende. Mm. Con mucha humildad
me dice, yo le voy a presentar 2 o 3 proyectos de tapa para que usted elija y compare. Mm. Me mandó la primera, que es la misma que viste recién, pero y le hicieron un tono más bien verdoso, como el Atlántico Sur, un azul verdoso, y me enamoré de la tapa y dije, no, tenés razón, porque claro, era una chica que se especializaba en El hacer diseño, tapas en la claro. editorial, la parte técnica, ¿no es cierto? Cuando me dijo eso no vende, y no es que yo tenga un interés económico en esto, sino que tengo interés en llegar a la gente común. Entonces, a veces una publicación académica en blanco y negro, con letras formales y ningún atractivo, lo pones en un escaparate y la gente pasa de largo, ¿no es cierto? Con respecto a esto, no sé lo que ocurrirá. De cualquier manera, es distinto el objetivo, porque cuando yo escribí este libro, lo escribí para el público argentino, para que el ciudadano común, algunos aspectos que no han sido tratados muchas veces, ¿no es cierto? Y en este caso es distinto porque por la sinergia que tenemos con China en cuanto a la defensa mutua de nuestros derechos, y una universidad lo va a publicar, me interesa que circule en el ámbito académico. O sea, me gustaría, más que la población lo lea, que es un tema ajeno, es como si publicáramos en la República Argentina un libro sobre Taiwán. Mucha gente no lo compraría porque lo vería como una cosa extraña. En cambio, en este caso de China, que circula en el ámbito académico, siendo China un apoyo muy importante que tenemos a través del grupo de los 77 más China, sí me interesa mucho porque el mundo académico puede hacer de apoyatura a la diplomacia y al mundo político, ¿no es cierto? Y yo creo que en el mundo académico va a circular porque la profesora es realmente está en la Universidad de Sisu, es directora por segunda vez del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata. Te aseguro que ha hecho un trabajo extraordinario porque terminó el libro, ya lo tenía para imprimir. Seguíamos reunidos viendo las comas, me descubrió errores de la imprenta tipográfico, que por ahí habían puesto una coma en lugar de un punto, pero una cosa muy, muy precisa que yo le decía al profesor Gonzani, me sorprende porque es una profesora de idioma español, pero ese detalle es tan minucioso. Así que estoy muy contento con la calidad técnica de la traducción. Creo que en el mundo académico va a circular. Y bueno, en el caso de China me conformo con eso. O sea, acá quiero que llegue a la mayor cantidad de los ciudadanos comunes para concientizarlo a la defensa de nuestros derechos. Pero en China se dio esta oportunidad, que es una oportunidad azarosa, yo realmente no la busqué, y estoy muy contento que circule en el mundo académico. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay mucha expectativa y estoy muy contento. Buenísimo. Entonces son caminos diferentes, recorridos diferentes. Y en Sí, ese porque sentido, además uno fue buscado y el otro fue por azar. O sea, lo de las ediciones argentinas fue buscado con la idea de concientizar a la mayor cantidad posible de gente de nuestros derechos, de nuestros objetivos e incluso hacer propuestas concretas. Y con respecto a lo de China, fue un azar que la profesora Mindy descubrió el libro, quiso conocer al autor, porque alguien se lo regaló, no sé cómo fue el proceso, pidió hablar conmigo, conversamos con ella, me dice, doctor, quiero que me autorice a traducir, profesor, me dice, quiero que me autorice a traducírselo, bueno, hasta la vida. Y tampoco ni hablamos de la publicación. Y después fue surgiendo lo de la publicación. Por eso digo que fue azaroso. Si se cumple el objetivo de la difusión, y además es muy importante porque esto enriquece las vinculaciones entre la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Sisu, y la misma, de cualquier manera, es distinto el objetivo, porque cuando yo escribí este libro, lo escribí para el público argentino, para que el ciudadano común
algunos aspectos que no han sido tratados muchas veces, ¿no es cierto? Y en este caso es distinto porque por la sinergia que tenemos con China en cuanto a la defensa mutua de nuestros derechos, y una universidad lo va a publicar, me interesa que circule en el ámbito académico. O sea, me gustaría, más que la población lo lea, que es un tema ajeno, es como si publicáramos en la República Argentina un libro sobre Taiwán. Mucha gente no lo compraría porque lo vería como una cosa extraña. En cambio, en este caso de China, que circula en el ámbito académico, siendo China un apoyo muy importante que tenemos a través del grupo de los 77 más China, sí me interesa mucho porque el mundo académico puede hacer de apoyatura a la diplomacia y al mundo político, ¿no es cierto? Y yo creo que en el mundo académico va a circular porque la profesora es realmente está en la Universidad de Sisu, es directora por segunda vez del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata. Te aseguro que ha hecho un trabajo extraordinario. Así que estoy muy contento con la calidad técnica de la traducción. Creo que en el mundo académico va a circular. Y bueno, en el caso de China me conformo con eso. O sea, acá quiero que llegue a la mayor cantidad de los ciudadanos comunes para concientizarlo a la defensa de nuestros derechos. Pero en China se dio esta oportunidad, que es una oportunidad azarosa, yo realmente no la busqué. Acerca del paralelismo que podía haber en el público lector o el sentimiento de empatía, tal vez, ¿no? Del público lector de la Academia de China con el tema de la recuperación de Hong Kong, digamos, de manos de los británicos, o sea, visto los dos pueblos, o sea, tanto Argentina como China, víctimas de la colonización británica. Entonces, teniendo este punto en común, tal vez sea como el punto de mayor atracción por ahí del público chino o de la academia china como para interesarse por la cuestión Malvinas. Yo quería preguntarte si tenés conocimiento de alguna publicación que haya en ese sentido. Bueno, realmente yo desconozco si hay algún estudio hecho al respecto e incluso yo desconocía que no había publicaciones de autores argentinos sobre el tema en China. Para mí fue toda una novedad. La profesora Milny me lo advirtió y me dice, precisamente por eso estoy interesado por publicar su libro. Es decir, que esto hablo por boca de la traductora, porque era un hecho que desconocía. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta tres cuestiones distintas. Primero, el tema de Hong Kong. El tema de Hong Kong es muy interesante y yo lo veo desde otra óptica. Lo veo desde la óptica de que la Argentina tendría que tener en mira la experiencia de la República Popular China para la recuperación de Hong Kong en cuanto a nuestras políticas con los británicos con respecto a las Islas Malvinas. Y precisamente la conclusión del libro mío es que el Reino Unido devolvió Hong Kong no porque haya firmado un tratado en algún momento y respetara el derecho internacional, sino porque China había cambiado la ecuación bilateral que tenía con el Reino Unido desde hacía muchísimos años. Es decir, que China ya no era la China sometida durante la Guerra del Opio, sino que era la potencia mundial emergente y existía el riesgo, observado por los británicos, que si no cumplían con su compromiso, China la iba a recuperar por sus propios medios. Sí, que en la introducción hay un tema en que me refiero a las relaciones internacionales y el derecho internacional y cómo la política de poder está oculta o sublimada por el derecho. Quiere decir que, como decían los romanos, entre pares no hay imperio. Quiere decir que entre China y el Reino Unido hoy no hay imperio.
entre la Argentina y el Reino Unido hoy hay imperio. Entonces el Reino Unido se puede dar el lujo de conocer el derecho internacional, de conocer 40 resoluciones del Comité Especial de Descolonización, 8 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que indican que debemos negociar el tema de la soberanía, porque indudablemente la República Argentina no significa ningún riesgo, ningún perjuicio para ellos. En el caso chino, la situación ha cambiado. La conclusión del libro es que solamente vamos a recuperar las Islas Malvinas cuando cambiemos la relación bilateral en el Atlántico Sur, ¿no? Ese es un tema, el tema Hong Kong. Está el otro tema que es el tema Taiwán, que ya no es un tema del pasado, sino es un tema del presente. Y yo creo que más ahí donde China tiene puesto el foco, y fíjate que precisamente la doctora Milne me contaba en una de esas reuniones el interés de algunos especialistas por el análisis técnico de la guerra de Malvinas. ¿Por qué? Porque constantemente piensan que tienen ahí en el mar de China un presente caliente, que podría haber existido un conflicto no buscado, ¿no es cierto? Y que el Reino Unido es siempre quien tiene más unidades de superficie al lado de la flota norteamericana. Entonces, ellos han analizado mucho la guerra de Malvinas, cuáles fueron los errores argentinos, cuál fue el desempeño de la flota británica, cuáles fueron los puntos débiles de la flota británica, porque constantemente están comparando con el poderío naval chino, que es un poderío en expansión, es un poderío muy importante, ¿no es cierto? Motivado precisamente por la presencia de estas fuerzas occidentales en el mar de China, ¿no es cierto? Entonces creo que el tema de Malvinas puede interesar más al público chino por la realidad de Taiwán que por lo histórico de Hong Kong. Y que nosotros tendríamos que copiar las estrategias chinas para la recuperación de Hong Kong por el tema de Malvinas. Por un lado, la Argentina mirar la estrategia que utilizó China con Hong Kong para la recuperación de Hong Kong, y bueno, esto que comentabas, ¿no? De que China mira los errores cometidos por Argentina como para también estar atentos para el tema de la recuperación finalmente de Taiwán, o digamos todo lo que ellos están haciendo como para el concepto de una sola China, ¿no? Sí, si hablamos de la guerra en sí, tenemos que advertir que los errores fueron mutuos. Los errores de los británicos fueron menos, o sea, el que gana una guerra es el que comete menos errores. ¿Qué expectativas tenés con respecto a esta firma conjunta que se hizo de la declaración conjunta de Argentina y China en febrero del año pasado, como para apoyarse mutuamente, respectivamente, con respecto a los intereses soberanos? Yo creo que el comunicado conjunto del 6 de febrero del 2022 no es más que una reiteración de un hecho concreto. Hace años que la República Popular China nos apoya en nuestro reclamo dentro del grupo de los 77 más China. Y lo importante para nosotros es mantener ese apoyo. Y por otro lado, hace muchísimos años que la República Argentina, al mismo momento de entablar relaciones diplomáticas con la República Popular China, está reconociendo el derecho de la República Popular China a la unidad territorial. Quiere decir que esto no lo veo como un paradigma de cambio, sí lo veo como la rectificación de un camino, es muy importante porque está firmado por los dos presidentes, y en general en todos los comunicados conjuntos se repite la misma cláusula. O sea, quiere decir que nosotros lo ponemos en la contratapa del libro en chino porque lo estamos haciendo coincidir con el 50 aniversario de la instalación de las relaciones diplomáticas. Pero no creo que esto signifique un cambio de paradigma. Lo que pasa es que a los dos países nos interesa, a la República Argentina, tener el apoyo de un país tan importante en la esfera mundial y con el futuro que tiene la República Popular China.
La República Popular China, pese a esta decadencia argentina, le interesa sumar cantidad de países que apoyen su reivindicación territorial. O sea, está en una posición inversa a nosotros. Eso es lo que necesita que multitud de países, la mayor cantidad de países del mundo, sobre todo los que participan en la Organización de Naciones Unidas, que son casi todos, apoyen la idea de una sola China y de la recuperación del territorio de lo que ellos llaman la provincia rebelde. Y sí que hay una sinergia. Para que a vos te dé más expectativas o más esperanzas, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué sería lo Yo que... creo que para tener esperanzas, la República, yo estoy cansado de decirle a los argentinos que las Malvinas no la va a devolver ni las Naciones Unidas ni la comunidad internacional, que miren a China y que la Malvinas la van a recuperar los argentinos. Primero tenemos que recuperar la República Argentina. Y la Argentina la recuperamos volviendo a entrar en el sendero del desarrollo, volviendo a entrar en el sendero que no es solamente desarrollo económico, sino desarrollo humano, y que en eso tenemos que ver mucho el trabajo interno que ha realizado la República Popular China. Si nosotros llegamos a cambiar la ecuación bilateral en el Atlántico Sur y volvemos a ser un país importante, el Reino Unido va a cumplir con el derecho internacional y va a negociar la devolución de las islas. Pero no va a negociar la devolución de las islas porque obtengamos todos los años apoyo internacional. El apoyo internacional es importante para tener la visualización internacional del reclamo, ¿no es cierto? Pero no es suficiente. Tenemos que hacer las tareas internas. Y, ¿no es cierto?, la culpa la tenemos nosotros. Los chinos supieron, de alguna manera, poder superar esas contradicciones internas y hoy realmente son un país muy importante a nivel mundial y la proyección de futuro, yo observo, es muy, muy importante, ¿no es cierto? Sí. Es realmente la potencia emergente del mundo actual. Hablando de potencias emergentes y un poco de historia que estás haciendo con respecto a los avances, procesos que tienen las políticas de los distintos países, quería preguntarte, porque en el capítulo 8 de tu libro, que habla de los desafíos del siglo XXI, y allí se expone acerca del control de los recursos naturales. Esto vos lo tomás como una nueva hipótesis de conflicto del siglo XXI, y yo te quería preguntar qué podría desarrollar, o sea, qué podrías vos desarrollar con respecto a este punto. También dentro de esas potencias mundiales se encuentra China, su crecimiento, y bueno, y el control de nuestros recursos naturales, sobre todo en el área cercana a Malvinas. ¿Qué pensás con respecto a eso? Bueno, a nosotros el apoyo de la República Popular China nos beneficia en este sentido porque los británicos miran con mucha desconfianza la influencia que podía tener la República Popular China en el Atlántico Sur, ¿no es cierto? Entonces es un poco como que contrabalancea cierto déficit de poder nacional de decisión, ¿no es cierto? Indudablemente el Atlántico Sur es, de todos los océanos, el lugar donde existe la mayor biodiversidad biológica. Y bueno, es el lugar de una disputa importante, donde la República Popular China está presente con su flota de altura y habría que buscar la forma en que la República Argentina pudiera acordar con la República Popular China para obtener algún beneficio de una explotación de los recursos naturales que quizás en este momento no lo está alegrando, ¿no es cierto? O sea, en el Atlántico Sur, para hablar de los recursos naturales típicos del Atlántico Sur, los que más pescan son los españoles.
Es decir, que los españoles, aliados con los británicos, son los que más compran licencias de pesca a, a la colonia británica de las Islas Malvinas. Después hay otros países. China no compra licencias ni a la República Argentina ni a la República Popular China, porque pesca con su flota de altura en alta mar, más allá de la milla 200 o 201, donde la libertad de pesca es un derecho de todas las naciones del mundo. Realmente ha habido conflictos porque a veces algunos barcos ingresan a la zona económica exclusiva de la República Argentina, lo hacen precisamente por la precariedad de los controles de la República Argentina. Pero saliendo un poco de ese análisis, quería volver al tema de la traducción y preguntarte el tema del título del libro, porque eso también me causó Claro, eso lo interés. tuvimos que cambiar Sí. porque, claro, son dos idiomas tan distintos y sobre todo la escritura tan distinta, ¿no es cierto? Que la traductora tiene que encontrar muchas veces palabras equivalentes para que el lector en idioma chino interprete de la misma manera que lo interpreta el lector en idioma castellano. Entonces, una de las cuestiones al final prácticamente del trabajo que más le preocupaban a la profesora Milly era que cuestión en chino no representaba lo mismo, porque me pregunta un día, ¿qué quiere decir cuestión Malvinas? Entonces yo le explico, mira, cuestión Malvinas es un término técnico que significa el conflicto diplomático en sí. O sea, yo siempre diferencio, yo te mandé un video, cuestión, gesta y causa, son temas distintos, ¿no es cierto? Entonces, cuestión Malvinas es todo el proceso diplomático, el conflicto diplomático, los vericuetos del mismo. Entonces al final llegamos a la conclusión, ella me dio la idea, me pareció brillante, de que en vez de cuestión Malvina va a ser conflicto Malvina, para que el lector chino entienda la esencia de lo que trata el libro. Entonces, para nosotros cuestión Malvinas, para la traducción es conflicto Malvinas. Y, ¿no crees que hablar de conflicto Malvinas no produce, digamos, como una relación directa con lo que sería la guerra estrictamente? No, porque nosotros tenemos un conflicto con el Reino Unido desde 1833. Es un conflicto diplomático. Los que por primera vez realizaron un acto de fuerza o violento con respecto al tema de las Islas Malvinas no somos los argentinos, como mal la prensa amarilla lo ha querido vender, sino que fueron los británicos. Nosotros habíamos firmado un tratado de paz, no un tratado de paz, siempre se dice con el de 1825 por error tratado de paz, un tratado de comercio y navegación, ¿no es cierto? En que los británicos aseguraban el libre comercio en los territorios de las Provincias Unidas del Sur, ¿no es cierto?, en 1825. Estando en vigencia el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, los británicos, en un acto de fuerza, el 3 de enero de 1833, tomaron las Islas Malvinas, desalojaron a las fuerzas argentinas, desalojaron a los habitantes argentinos de las Islas Malvinas, hicieron lo que denominamos limpieza étnica, o sea, lo metieron en un barco y los mandaron al continente. Quiere decir que la violencia la ejerce por primera vez el Reino Unido. Del 3 de enero de 1833 a la fecha tenemos un conflicto. El conflicto luego se vuelve bélico el 2 de abril de 1982, precisamente por la negligencia o la iniciativa británica. ¿Por qué digo la negligencia o la iniciativa británica? Si leemos el informe Frank, nos damos cuenta
que el Reino Unido siempre fue monitoreando el tema para evitar que los argentinos se le ocurriera ocupar por la fuerza las islas. En O un sea que momento se Carlos, tuvo vos como que te cierra esa traducción que hizo la profesora Mingley, de tratar de buscar una palabra que... conflicto. El conflicto existe y es un conflicto diplomático. En algún momento fue bélico, Ujú. se superó de alguna manera y sigue siendo diplomático. Claro, claro, claro. Y Yo siempre está pensaba porque por abierto ahí veía como la palabra, cuestión, como mucho más abarcativa, ¿no? en Cuando tenemos, castellano. claro, en castellano es una palabra mucho más abarcativa que va más allá, digamos, del conflicto bélico, sino que tiene que ver con todo el camino diplomático, también Claro, pero no tiene equivalente en el chino tiene que ver. en el mismo sentido. Ujú, Entonces, conflicto vendría a reemplazar ujú, cuestión, ¿no es cierto? Entendido como un conflicto entre dos países por la posesión de un territorio. ujú. O sea que, bueno, así quedó el título de tu libro en chino. Y después te Ah, quería preguntar, por ahí si te pusiste a pensar en esto, ¿no? ¿Qué significará para los chinos la lucha por la recuperación de su territorio? Pero nosotros la causa Malvinas es un tema tan sentimental como somos los argentinos y los latinos, ¿no? Y es algo que nos toca una fibra muy importante en la ciudadanía, la causa Malvinas. Podemos ver a lo largo de todo nuestro país la imagen de Malvinas. Siempre los 2 de abril es una fecha que se recuerda con un sentimiento de nostalgia, ¿no? Entonces, como somos así, tan como sentimentales y emotivos, yo pensaba, ¿qué significará la histórica lucha por la recuperación del territorio, tanto sea de Hong Kong, tanto sea de Taiwán? ¿Cómo lo vive la población china? O sea, si para ellos también significa una cuestión emotiva, sentimental, o es una cuestión del gobierno directamente, y la población china está más allá de ese tema y no se involucra en absoluto, como sí pasa con nosotros los argentinos. No sé si alguna vez pensaste en esto. no, yo desconozco realmente el pueblo chino cómo vivirá esa experiencia, pero estoy convencido que la clase dirigente, no solamente política, sino académica, intelectual, realmente está muy interesado en ese tema porque China fue humillada terriblemente por las potencias occidentales durante la guerra del opio y fue totalmente sometida y tuvo un retroceso de siglos por culpa de esa experiencia. Como rémora de esa situación había quedado el enclave colonial de Hong Kong y como rémora de las luchas civiles y el triunfo de Mao Zedong quedó la provincia rebelde de Taiwán. Es decir, que yo creo que tanto el gobierno, la clase dirigente, los intelectuales, o sea, aquellas personas que marcan el derrotero del país, se han fijado como norte, con gran pasión, la recuperación de la unidad territorial, porque eso hace a la reivindicación de, de su camino en la historia. Fue una humillación muy grande la cometida por los países occidentales y ahora es cuando la República Popular China se está levantando nuevamente y yo creo que tiene el objetivo de hacerse respetar internacionalmente. Sí, a mí me interesaba preguntarte esto, porque pensaba también en esto que vos comentabas en la presentación del libro junto a la traductora, de que hubo una necesaria, como ver, para poder traducirlo, cambiar los conceptos mentales, ¿no? Porque un idioma tan distinto, el español, el chino, entonces había
como que cambiar los conceptos mentales, ustedes tenían reuniones como para poder entenderse y vos transmitirle la idea a la traductora. Entonces, pues, por eso mismo te preguntaba esto, ¿no? El concepto de territorio, el concepto de soberanía, o sea, todos estos conceptos que a nivel sociológico y, digamos, a nivel de la sociedad china, de la población, ¿qué significará? A eso me refería, ¿no? Si habría Claro, como para yo analizar la situación de China, también que cambiar ese chip que nosotros tenemos y así como lo hacemos para los idiomas, también hacerlo para el tema de los conceptos, porque no es lo mismo para determinadas sociedades los conceptos, por ejemplo, de territorio, que está hablando de algo que tiene que ver con la humanidad y que es algo, digamos, tan importante, ¿no? Claro, yo te vuelvo a decir, no he convivido, ni siquiera he viajado a China, quiere decir que tampoco puedo tocar ni siquiera decir, eh, de oído, ¿no es cierto? Pero conversando con la traductora, que es una intelectual, que sí ha sido designada 2 veces directora china del Instituto Confucio en la Universidad Nacional de La Plata, porque indudablemente en su ámbito es una persona con una trayectoria, no es una persona común de la calle, ¿no es cierto? Veo que ella tomó con mucho amor este tema porque se sintió identificada con el tema de Hong Kong y el tema de Taiwán, y ellos, si algo estoy convencido, que la reunificación territorial la ven como una cuestión de honor. La ven como una cuestión de honor, de el honor herido durante el sometimiento por las potencias occidentales, y que la recuperación, como que China va a volver a completarse cuando recupere su unidad territorial. O sea, lo veo como una cuestión de una reivindicación del honor herido. Y yo creo que esa actitud es la que llevó a la República Popular China a ocupar el lugar que hoy tiene, como que las potencias occidentales la sometieron y le quitaron su lugar en la historia de la humanidad y que hoy quieren recuperarlo, ¿cierto? Sí, además pensaba en esto de las colonizaciones, ¿no? Del siglo XX, del siglo XXI, cómo van cambiando los conceptos a lo largo de la historia y cómo ya las colonizaciones territoriales ya tienen otras formas, ¿no? Entonces también me quedo pensando un poco en eso, ¿no? ¿Qué otras formas de colonialismo vemos en estos tiempos? Y el colonialismo más importante es el colonialismo cultural, colonialismo de la mente, ¿no es cierto? El hacer que eso los británicos lo ejercieron muy eficazmente en Latinoamérica. Fíjate que nosotros, hay un libro que, El idioma es uno de los claro, importantes. bueno, el idioma, la República Argentina llegó a ser el país de Latinoamérica con más sedes de la cultura, no me acuerdo si se llama cultura británica o tiene un nombre específico, La cultural inglesa. la cultura en inglés. No, la Argentina llegó a ser, ya era, allá por la década del 30, el país latinoamericano que más sedes tenía de esta entidad, que está vinculada a la Embajada Británica. Porque cuando uno estudia un idioma, estudia una cultura determinada. Para manejar bien un idioma, tiene que manejar, no es una cuestión formal, tiene que manejar la cultura que forma ese idioma. Entonces tiene que, o sea, si queremos realmente, claro, es muy difícil, o sea, cuando hablamos del inglés es más fácil pensar en inglés, pensar en chino es mucho más complejo porque estamos hablando de un idioma, cuando hablamos del inglés hablamos de un idioma occidental, de orígenes greco-romanos, podemos decir incluso greco-romano, judío occidental, o sea, toda una tradición cultural determinada,
y cuando hablamos del chino hablamos de un mundo completamente distinto, ¿cierto? Pero para llegar a interpretar bien el idioma hay que ingresar a esa cultura, ¿cierto? Sí, Estuvo en la Plaza de me Berlín. llamó bastante la atención eh, una impresión que ella comentó en la presentación del libro, que decía que sentía que Argentina era, ella lo veía como una persona pobre, un hombre pobre que iba reclamando ¿Cierto? por el mundo algo que era suyo, algo, Claro, devuélvame, porque ella compara claro, comparada, devuélvame la algo que República es mío. Popular China puede hacer valer sus derechos, porque realmente es una potencia emergente, y si bien desde el punto de vista militar todavía está muy lejos de los Estados Unidos de América, está dando un salto cualitativo impresionante, sobre todo la marina, la construcción de portaaviones, la construcción de submarinos que pueden llegar a la costa oeste de los Estados Unidos. O sea, es realmente un país para respetar. Sí. Entonces, un hombre pobre, el hombre pobre quiere decir, bueno, un país pobre que está pidiendo que le reconozcan algo que le han robado hace casi Sí, por 200 eso años y lo siguen. me pareció, me llamó poderosamente la atención esa comparación, siendo la Argentina un país tan rico y sobre todo Sí, en recursos pero naturales, que inclusive en tu libro haces mención al los ojos de las potencias mundiales mirando nuestros recursos naturales, y que ella hiciera la asociación con un hombre pobre, me pareció como una contradicción tan grande. O no, sea, no, pero yo lo interpreté así, porque a veces los argentinos nos equivocamos y decimos tenemos un gran país porque tenemos todos los climas, tenemos todas las riquezas naturales, recursos pero naturales. el verdadero, yo en eso tengo una conferencia que siempre dicto sobre los recursos estratégicos, y el verdadero recurso estratégico es la mente humana, no son los recursos naturales. O sea, el cerebro de los ciudadanos, lo más importante. Por eso es tan importante la lucha contra la pobreza, porque nosotros tenemos que tener mentes preparadas para afrontar el futuro argentino. Entonces, no alcanza a tener los recursos naturales, al contrario, los recursos naturales nos convierten en vulnerables a los ojos de otros países. Fíjate que, qué era el Reino Unido, qué era en sus orígenes, ¿no es cierto? ¿Qué eran? Dos islas que estaban arriba de un terrible yacimiento de carbón. ¿Y qué era la República Argentina? ¿Cierto? Un lugar de ensueño con todos los climas y grandes potencialidades. Y fíjate cómo se desarrolló el Reino Unido y cómo se desarrolló la República Argentina. El Reino Unido, Toynbee decía, el secreto de los países duros. Estaban arriba de una roca, una clase guerrera, sufrida, acostumbrada a sus carencias, y terminó conquistando el mundo. La República Argentina, con todos sus beneficios, disfrutando realmente involucionó. Quiere decir que tenemos que desarrollar, preocuparnos por el desarrollo humano, preocuparnos por la educación del común de la gente, tener un sentido unificador como tuvieron los chinos, ¿no es cierto? Y poner toda nuestra energía al servicio de eso. Entonces, de esa manera vamos a aprovechar los beneficios, ¿no es cierto?, que recibimos de la naturaleza. Entonces, Carlos, cerrando ya la entrevista, quería en principio agradecerte tu tiempo, tu disposición a responder a todas las preguntas, y decirte si se viene una tercera edición. Si querés, Bueno, ya va a salir la tercera edición
está ya preparándose y posiblemente salga a fines del año que viene. O sea que nos das la primicia. Tiene la primicia. Ah, Iba a muy salir bien. el año pasado, pero la postergué para que sea mejor. O sea que a fines del 24. Pienso que para fines del 24. Bueno, ahí ya tendremos la tercera edición y te vamos a volver a entrevistar. Muchas gracias, Carlos. Te mando un gran abrazo. No, por favor, estoy a tu disposición, Bueno, muchas gracias. Seguimos en contacto. por supuesto. Adiós.